sacrificios ni alabanzas, alabanzas al Señor. Traemos sacrificios ni alabanzas, alabanzas al Señor. Hoy traemos para ti sacrificios de gratitud. Lo traemos para ti sacrificios de amor. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor. En Él puedo yo confiar. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Lo siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, el Señor, lo siento en mí, lo siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, el Señor, lo siento en mí. Maravilloso Dios, aleluya. Te adoramos, mi Señor. Dios le bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y estaremos leyendo el versículo 11. Gloria a Dios, leemos la palabra de Dios honrando al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creados para adorar. Hemos sido creados para adorar. ¿A qué venimos esta noche? ¿A qué venimos esta noche? Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta noche? ¿Y cuántos adoraron a Dios durante el día?
Gloria a Dios. Sí, porque no venimos a la casa del Señor, ¿verdad? O la adoración no es simplemente venir a la casa del Señor y cantar, ¿verdad? 2, 3 coros, 2, 3 himnos y decimos ya adoramos a Dios. Adorar es más que simplemente cantar. La alabanza va dentro de la adoración, pero la adoración es un estilo de vida diario para el Señor. Aquí la palabra del Señor dice en Apocalipsis, porque Él creó todo lo que existe. Él es el creador del universo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de los animales, es el creador de las plantas, es el creador de las estrellas, es el creador del sol, de la luna, de las galaxias. Él es el creador de todo lo que nosotros podamos observar. Y aún más, Él es el creador de nosotros. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. La Biblia dice, gloria a Dios, de que fuimos hechos, fuimos creados, fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Ese que fuimos hechos a imagen de Dios no significa, ¿verdad?, que nosotros tengamos el cuerpo de Dios, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Pero cuando dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, se refiere a los atributos de Dios. La inteligencia de Dios, la capacidad de Dios la puso en nosotros. Nos hizo seres pensantes, nos hizo seres inteligentes. Y dentro de esa inteligencia, dentro de esa sabiduría, dentro de esa imagen que Dios depositó en el ser humano, venía la capacidad para adorar a Dios. El ser humano fue hecho para adorar a su Creador. Por eso que allá en el jardín del Edén nosotros vemos a la primera pareja que ellos fueron hechos semejantes a Dios y tenían una relación íntima con Dios. Ellos adoraban diariamente a Dios. Su vida era un estilo de vida de adoración para con Dios. Así que el ser humano fue hecho para adorar a Dios. Pero ¿qué pasó con esa capacidad de adoración a Dios? ¿Qué pasó con esa capacidad de ser adoradores para Dios? ¿O qué pasó con esa capacidad de adorar que hay en el hombre? La Biblia registra en Génesis capítulo 3 la caída del ser humano. Y la Biblia nos da detalles de que el enemigo, tomando la forma o encarnándose o tomando posesión de una serpiente, la Biblia dice que sedujo a la mujer y la mujer al hombre y desobedecieron la palabra de Dios. Y la Biblia nos registra, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, que aquella serpiente, ¿verdad?, cuestiona la palabra de Dios. Por eso le damos gloria a Dios, por un líder, ¿verdad?, que tenemos sabio, que le da importancia a la palabra de Dios. Porque hoy en día, lamentablemente, ¿verdad?, se ha llenado no de alabanza, no de adoración, sino que simplemente de cantos, de tocar instrumentos. Pero por falta de conocimiento teológico, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, se nos olvida verdaderamente qué es adorar y cómo debemos adorar a ese Dios. Porque cuando la pareja, aquella primera pareja desobedece y cae en rebelión en contra de Dios, déjeme decirle algo,
que la capacidad de adorar no desapareció en el ser humano. El ser humano sigue siendo un adorador. Así como aquel que lo engañó, Satanás, aquel que engañó a la primera pareja, conocía y conoce quién es el único digno de la verdadera adoración, porque él estuvo en el monte de Dios. En Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, usted puede encontrar a través de la palabra de Dios un vislumbre acerca de ese ser. Un ser el cual la Biblia dice que fue creado hermoso, que era perfecto, lleno de perlas, de piedras preciosas, que en el día de su creación, porque Él es un ser creado también, el único que no ha sido creado es el Dios Todopoderoso, quien merece la adoración de su pueblo. Él es el único que no ha sido creado. Él es el único eterno. El único que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. El único que merece la alabanza y la adoración. El único que es digno que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero ahí estaba aquel uno. En Isaías capítulo 14, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Que deseó sentarse en el trono, ser semejante al Altísimo. Y utiliza esa palabra Altísimo. La Biblia registra con el Altísimo, teniendo Dios otros nombres nosotros que usamos: Dios proveedor, Dios escudo, Dios protector. Pero ahí la Biblia dice el Altísimo. ¿Por qué razón? Porque aquel ser creado deseó subirse a las alturas. Y dijo: seré semejante al que está arriba. Yo no quiero estar abajo, yo quiero estar arriba. Me subiré por encima de las estrellas de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué cree usted que Él tuvo ese deseo de ser semejante al Altísimo? La Biblia nos registra que cuando Jesús fue bautizado, ese mismo ser, ya habiendo sido echado fuera del cielo, cuando Jesús se encarnó y vino a esta tierra y fue bautizado, en una de las tentaciones hacia el Señor, le dice a Jesús: mira todos los reinos de la tierra, mira todo esto, se me ha sido entregado a mí, y yo te lo voy a dar a ti. Te lo voy a entregar todo a ti, si postrado me adorares. Solo eso quería Satanás. Nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, lo adorara. Y Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios, porque solamente Él es digno de adoración. Aleluya. Pero bajo ese mismo deseo se lo llevó al ser humano. Bajo ese mismo deseo de ser igual a Dios, allá en el huerto del Edén, le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. La mujer le dice: bien, podemos, pero hay uno que no podemos tocarlo. Y la serpiente le dice: sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán semejantes a Él, serán como Dios. Apeló al mismo deseo de Satanás. Por eso que hoy en día el ser humano no ha perdido el ser un adorador.
Porque nosotros vemos a través de la Biblia que cuando el ser humano va cayendo en pecado y en pecado y en pecado, surge algo llamado idolatría. Y la idolatría no es nada más y nada menos que quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Dios merece el primer lugar. Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Pero aquella primera pareja prefirió obedecer a Satanás y después autosatisfacerse a sí mismo, autoidolatrarse. Por eso que todo lo que es pecado de cierta forma es idolatría. Todo pecado de cierta forma es idolatría, porque prácticamente el hombre se autosatisface a sí mismo antes que satisfacer las demandas del Dios Todopoderoso. Cuando el ser humano peca porque quiere satisfacerse y se olvida de las demandas de un Dios santo. Eso fue lo que pasó con la primera pareja. Y cuando nosotros vemos a través de la historia bíblica, el pueblo de Dios, cuando fue rescatado de Egipto, allá por el capítulo 20, encontramos de parte de Dios un mandato que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de cosa creada. No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, para que después lo adores. Pero capítulos más adelante, en el capítulo 32 de ese mismo libro de Éxodo, nosotros encontramos de que aquel hombre Moisés dice que se había tardado en descender del monte donde estaba adorando a Dios, donde estaba en encuentro con Dios, y el pueblo estaba abajo. ¿Y qué cree que pasó con ese pueblo? El capítulo 32 de Éxodo dice que se acercaron a Aarón y le dijeron: no sabemos qué es lo que le ha pasado a Moisés, este hombre que nos sacó de Egipto. Pero había algo en ellos. Ellos querían adorar. El problema es que el hombre caído no perdió la capacidad de adorar, pero sí perdió la capacidad de adorar al que merece la adoración. Porque el pecado interrumpió, porque el pecado rompió. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siguen siendo adoradores, pero no de Dios. Y el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, del 18 en adelante, la Biblia dice de que Él se ha revelado, se ha dado a conocer al ser humano. De una u otra forma, Dios se ha revelado al ser humano. En Hebreos capítulo 1, en sus primeros versículos dice la Biblia de que en los tiempos pasados Dios le habló al ser humano por medio de profetas. Pero en los postreros días, en estos días, dice que se ha revelado por medio del Hijo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y solamente es a través de Él que nosotros podemos recuperar la capacidad de adorar a Dios. En ese capítulo 32, volviendo a Éxodo, dice la Biblia que le dijeron a Aarón: no sabemos qué le ha pasado a Moisés, así que haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Para qué? Porque el hombre
en el hombre hay una necesidad de adorar. El hombre fue hecho con esa necesidad y capacidad para adorar. Pero la Biblia dice, ahora volviendo a Romanos capítulo 1, por ahí por el versículo creo 26 o 28, dice la Biblia que porque no le adoraron a Dios, no le dieron gracias a Dios, a pesar de que Dios se les reveló a ellos, pero como no tuvieron en cuenta a Dios, al Dios verdadero, sino que antes dice que prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador, adorando a imágenes de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, también adorando al sol, adorando a la luna, adorando a las estrellas, adorándose a sí mismo. Y eso no ha cambiado mucho el día de hoy. Por eso es importante el conocimiento para la adoración. Porque aquella gente perdió el conocimiento de Dios, pero no perdió la capacidad de adorar. Por eso que terminaron ahí en el capítulo 32 adorando al becerro de oro. Adorando al becerro de oro. Y si usted lee esos primeros versículos del capítulo 32, dijeron, Aarón les dice, ahí está. Este es Jehová que los sacó de la tierra de Egipto. Y así anda mucha gente cambiando a Dios, cambiando al Dios verdadero y diciendo este es Dios a su manera. Será cualquier Dios, pero no el Dios de la Biblia. Cantando como les da la gana, cantando como ellos quieren. Pero el Dios de la Biblia demanda cómo hay que alabarle, demanda cómo hay que adorarle. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, la Biblia nos registra un encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana, que le dice, mujer, dame agua. Y la mujer samaritana le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas? Si judíos y samaritanos no nos tragamos, no nos podemos ver, no nos soportamos, ¿y tú me vienes a pedir agua? Y Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías y no tendrías sed jamás. Dame de esa agua, Señor. Pensando que era agua literal. Y el Señor le dice, bien, pues te la voy a dar, pero trae a tu marido. ¿Y qué tenía que ver el marido con el agua? ¿Qué tenía que ver el marido con el agua que estaba ofreciendo Jesús? Y la mujer le dice, no tengo marido. Lo que pasa es que Jesús quería llegar al verdadero asunto. Había algo en aquella mujer que el Señor quería sacar. Y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el con el que estás ahora tampoco es tu marido. Había estado viviendo, ¿verdad? Por el contexto había estado viviendo sin casarse. Y entra entonces, ¿verdad? El Señor a llegar al corazón. Porque es importante alabar a Dios, es importante adorar a Dios de la forma que Él quiere. Y Él quiere sacar lo que hay en el corazón que no le agrada a Él. Porque hemos sido creados para adorar. Pero si no adoramos al verdadero Dios, terminaremos adorando cualquier cosa. Y el Señor le dice, ¿verdad? Trae entonces a tu marido. Dice, no tengo. Bueno, es verdad has dicho, porque has estado viviendo, en otras palabras, has estado viviendo en fornicación. Y ella dice, me parece que eres profeta. Señor, y
nosotros sabemos de que tiene que venir, ¿verdad? Uno. Y también dice, hay un lugar donde hay que adorar. Nuestros padres dicen, ¿verdad? Que es en el monte. Ustedes dicen que es aquí, pero ¿dónde es? Y ya después del Señor que ha entrado en el corazón el asunto, ¿verdad? Que estorbaba la vida de aquella mujer. El Señor le dice, mujer, la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Si la Biblia dice que hay verdaderos adoradores, el contexto enseña de que hay falsos adoradores. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No en la carne, no bajo la emoción. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en verdad. ¿Y cómo se adora a Dios en verdad? Si muchas veces no conocemos la verdad. ¿Cómo vamos a adorar en verdad? ¿Cómo vamos a adorar en verdad a Dios si muchas veces desconocemos cómo debemos adorar a Dios? La verdadera adoración se nutre a través del conocimiento de la palabra de Dios, de una relación con Dios. Hemos venido a alabar a Dios. Y esperamos, ¿verdad? Que cada uno de los jóvenes, los felicitamos, sigan adelante. Pero que verdaderamente lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, sea para alabar el nombre de Dios. Que sea en espíritu y en verdad. Aquí no venimos a competir. No venimos a ver quién canta mejor. No venimos a ver quién toca mejor. No venimos a ver quién predica mejor, quién enseña mejor. No, nada de eso importa, porque lo único importante es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reciban la alabanza, reciban la adoración. Aleluya. Sí, todo esto es hermoso, todo esto es, y la Biblia habla de todo esto, alabarlo con todo. Pero déjeme decirle una cosa, todo esto hermoso que está aquí y todas esas voces tan lindas que pasaron hoy van a seguir pasando, no tiene ninguna importancia si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no reciben esa alabanza. Aquí no venimos nosotros a buscar fama. No somos nosotros los que nos queremos dar a conocer. Aquí buscamos dar a conocer al que se lo merece, al único digno de adoración. A ese buscamos dar a conocer, aleluya. A él buscamos dar a conocer. Solamente él merece, porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús, el Hijo de Dios.